se mantiene la pugna entre el Partido Socialista y el gobierno que ha impedido el ingreso de subsecretarios y de asesores a las comisiones. ¿Qué está ocurriendo también con la acusación constitucional que se está gestando contra la ministra Cubillos? Eso y mucho más estaremos conversando junto al diputado Manuel Monsalve del Partido Socialista. Bienvenido a MOL TV. ¿Cómo está? Muy bien, Bárbara. Muchas gracias por la invitación para dialogar, para conversar respecto a los temas que están en la agenda pública. ¿Qué está pasando con el Partido Socialista y el gobierno? Finalmente hemos seguido con el veto. Ayer la ministra dio una entrevista en extenso en el diario. Sí, bastante extenso. A ver, yo creo que la democracia requiere dignidad, requiere carácter, requiere personalidad para defenderla. Creo que la gravedad de los dichos de la ministra en sus acusaciones contra el Partido Socialista es que uno tiende a pensar que el gobierno está diseñando una cierta estrategia a quienes tienen iniciativas que le incomodan al gobierno, como la acusación constitucional, a quienes tienen iniciativas legislativas que le incomodan al gobierno, como el proyecto de 40 horas, el gobierno no le contesta con argumentos, no le contesta con fundamento, le contesta con campañas de desprestigio, con descalificación o con campañas del terror, como está ocurriendo hoy día con el proyecto de 40 horas. Eso es grave para la democracia. El diálogo entre el Parlamento, el gobierno y entre el gobierno y los ciudadanos tiene que estar basado en la verdad, en fundamento, en argumentos, y el gobierno ha perdido ese camino. Y el Partido Socialista ha tenido la decisión de decirle al gobierno, mira, las cosas no se hacen así. De decirle a la vocera de gobierno, al comité político y al presidente de la República, las relaciones en democracia son de otra manera. Y por eso es que tomamos la decisión de usar lo que nos entrega la Constitución. El gobierno, a propósito de las 40 horas, dice que respetar la Constitución. Nosotros no estamos haciendo nada más que aplicar el reglamento de un poder del Estado que en este caso permite que si no está el ministro, sin unanimidad no pueden entrar los subsecretarios y los asesores, y nosotros estamos aplicando el reglamento y lo vamos a seguir haciendo. Porque nos parece que si bien la ministra ha reconocido que no hay ningún vínculo institucional entre el Partido Socialista y el narcotráfico, también es cierto que le ha faltado la humildad para pedir disculpas. Le ha faltado la humildad al gobierno para reconocer que cometió un error y para reponer un diálogo político respetuoso. El gobierno no lo ha hecho y nosotros estamos analizando la posibilidad de reponer ese diálogo. Pero previo a tomar una decisión hemos considerado razonable conversar con el resto de las bancadas de oposición, porque en este conflicto hemos contado con la solidaridad del resto de las bancadas de la oposición. Nos parece, por lo tanto, que lo razonable es conversarlo con ellos y posteriormente tomar una decisión definitiva. ¿Ustedes ya tienen una definición entonces en el Partido Socialista? Bueno, la definición es conversar con el resto de las bancadas de la oposición para evaluar la situación. Lo que ocurre hoy día con el Partido Socialista, que surge a partir de la acusación constitucional, está ocurriendo en la Comisión de Trabajo con el proyecto 40 horas. Estamos frente a un gobierno que está acusando a los parlamentarios de actuar fuera de la Constitución. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Con una opinión dividida. Hay prestigiosos constitucionalistas que consideran que el proyecto de 40 horas es claramente constitucional, hay otros que lo consideran no. Pero el gobierno está acusando a los parlamentarios de actuar fuera de la Constitución. Eso es muy grave. Hay una minuta que circula en el oficialismo que dice relación con lo que ocurrió cuando se presentó este proyecto y que habría sido rechazada de la Comisión por inconstitucionalidad, cuya presidencia en esos minutos eran en un momento Fidel Espinosa, que es de su partido, y también Osvaldo Andrade, que también es de su partido. ¿Por qué en ese minuto encontraban que una iniciativa de ese nivel era inconstitucional y ahora ya no? A ver, los presidentes de la Cámara los voy a sacar de la bancada porque tienen un rol institucional y son asesorados por equipos jurídicos de la Cámara. Quiero recordar que en el caso de Osvaldo Andrade, si bien en su rol de presidente, asumiendo la asesoría que le habían entregado, declaró el proyecto inadmisible, cuando votó, él votó porque fuera declarado admisible, para hacer una distinción, porque uno es el rol institucional y la otra es la opinión propia como diputado. Pero mira, yo quiero ir a lo que dice la Constitución. Porque el artículo 65, que es lo que determina la iniciativa exclusiva del presidente de la República, dice en impuestos, en todo tipo de impuestos, las atribuciones exclusivas del presidente de la República. En materia, por ejemplo, de previsional y de seguridad social, dice no, cualquier iniciativa en materia de seguridad social tiene que ser exclusiva iniciativa del presidente de la República. Pero en materia laboral, solo dice que en materia laboral las iniciativas que tengan que ver con negociación colectiva son de exclusiva iniciativa del presidente de la República. O sea, es muy específico. Y este no es un proyecto de negociación colectiva, no, este es un proyecto que modifica el horario laboral y por tanto pero según la IPRES tendría un costo fiscal en el techo de 2.400 millones de dólares y si involucra recursos fiscales dicen esto es materia exclusiva del Ejecutivo. Pero en materia la DIPRES está tratando de usar
otro punto de la Constitución que tiene que ver con que los proyectos que irrogan gasto, ¿cierto?, fiscal o el presupuestario son de exclusiva iniciativa del presidente de la República. Pero en materia laboral, solo la Constitución dice que en materia de negociación colectiva, o sea, en materia laboral, no hace alusión a que pudiera ser inconstitucional. De hecho, tanto que sí que el gobierno está tratando de recurrir a otro punto de la Constitución para declararlo inconstitucional. Te quiero decir que nosotros no estamos obligando al gobierno a gastar más. ¿En qué parte del proyecto el proyecto dice que hay que aumentar el gasto fiscal? ¿En qué parte? En ninguna. No, pero si quiere mantener los mismos turnos o tendrían que reducir los horarios de servicio. Pero el proyecto no tiene iniciativa de aumento de gasto público, no tiene iniciativa de aumento de gasto público. ¿Pero cómo podría mantener el mismo servicio con menos trabajadores? Bueno, el gobierno está asumiendo de que no tiene capacidad de gestión para mantener los mismos servicios con menor jornada laboral, que afectaría solo al sector público. Si es que el gobierno quisiera resolver eso, es el presidente el que tendría que mandar una iniciativa que sí rogaría gasto público, pero sería el presidente el que la enviara. Nosotros no estamos presentando ninguna iniciativa que rogue gasto público. Esta es una interpretación que por lo demás te debo decir que tiene dividido a los constitucionalistas. Patricio Zapata, que es de la democracia cristiana, que es un prestigioso constitucionalista, que es un académico universitario, dice que el proyecto no es inconstitucional. Entonces hay un ámbito de debate, tanto así que el propio reglamento de la Cámara permite que frente a esta duda, que no tiene certeza jurídica, porque hay juristas que tienen una posición y juristas prestigiosos que tienen otra, le da la facultad al Parlamento justamente de votar la admisibilidad. O sea, le da la facultad al Parlamento de votar la admisibilidad. ¿Sabes lo que ocurre? Es que el gobierno no tiene capacidad política de enfrentar este proyecto. ¿Sabe? Quiere lavarse las manos el presidente de la República. Quiere trasladar este problema al Tribunal Constitucional, que es donde tiene mayoría. Y por lo tanto está preparando el argumento, está preparando el camino. Entonces ya no discute respecto al fondo del proyecto, discute respecto a la constitucionalidad, porque el presidente lo que está haciendo es eludir una discusión legítima. ¿Cómo mejoramos las condiciones laborales de los trabajadores chilenos? ¿Qué efectos tiene? ¿Cómo enfrentamos esos efectos y cómo implementamos adecuadamente este proyecto? ¿Requiere gradualidad? A lo mejor requiere gradualidad. Está bien, bueno, pero el presidente está eludiendo ese debate. Está simplemente reiterando una misma idea, que es inconstitucional, ¿para qué? Para llevarlo al Tribunal Constitucional y evitar el debate democrático y la deliberación y la votación de las mayorías. Eso es lo grave del gobierno, que levantó una campaña del terror en la constitucionalidad en lugar de enfrentar la tarea de un gobierno, que es cómo administra la sociedad, cómo mejora las condiciones de los trabajadores y cómo regula y modera los efectos que eso puede tener en el conjunto de la sociedad. Este es un proyecto paralelo. Bueno, pero que tiene algunos factores... Es tan ridículo, perdona que diga, pero el gobierno es ridículo. Las afirmaciones del gobierno son ridículas. Tiene un proyecto que rebaja la jornada a 41 horas y que dice que va a crear más de 300.000 empleos. Y respecto al proyecto de 40 horas, dice que va a quitar 300.000 empleos. O sea, por favor, si estamos hablando con un gobierno que frente a dos proyectos que reducen la jornada laboral, a uno, al que ellos presentan, le asigna la cualidad de generar 300.000 empleos y al que presentan los parlamentarios le asigna la cualidad de quitar 300.000 empleos. Ellos apelan a la flexibilidad y la gradualidad. Pero, por favor, está bien, si podrá haber algo de flexibilidad, pero pensar que un proyecto quita 300.000 y el otro genera 300.000 es una manipulación de la opinión pública. La pregunta es, ¿uno puede discutir de manera seria con un gobierno que en realidad está más preocupado de manipular la opinión pública que debatir con argumentos de fondo los proyectos de ley? En muchos países del mundo la jornada laboral se ha disminuido, se ha rebajado. Se ha tenido la capacidad de los gobiernos, independientes de su signo, de entender que esto es posible regulando los efectos. Este gobierno no entiende eso, simplemente supone. Entonces parece ser que hace una semana un proyecto de reforma tributaria que beneficiaba a sectores económicos, 23.000 personas, que le devolvía 800 millones de dólares en impuestos, en rebaja de impuestos, es un gran proyecto y el gobierno lo aplaude. Este otro proyecto que busca mejorar las condiciones de los trabajadores es un mal proyecto. Entonces yo le diría al gobierno que tiene perdido sus prioridades. Parece que solo los proyectos que benefician al empresariado son buenos y los que benefician a los trabajadores son malos. Yo le pediría al ministro que volviéramos a la discusión de fondo. ¿Es bueno rebajar la jornada de los trabajadores? Yo creo que sí. ¿Puede tener efectos? Tal vez. Hay que sentarse a discutir cómo se regula esos efectos. Y yo creo que el gobierno tiene que sentarse a discutir eso. ¿Ustedes están dispuestos a negociar también algunos cambios, como por ejemplo agregar gradualidad y flexibilidad? Bueno, hoy día se vota el proyecto en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Entiendo que la democracia cristiana va a presentar una indicación para aumentar la gradualidad.
Y yo creo que es una indicación razonable. Razonable. Creo que ¿Y la también flexibilidad? creo que también es razonable escuchar a la pequeña y mediana empresa para ver cómo lo afecta y cómo el proyecto puede acoger medidas que, si lo afecta, puedan moderar ese efecto. Y respecto a la flexibilidad, que es lo que tú preguntas, claro, la flexibilidad en el mundo ha sido algo que se ha ido incorporando, es un debate legítimo, el Partido Socialista está abierto a ese debate, pero la pregunta es, y aquí es la pregunta clave de la flexibilidad, que el gobierno quiere flexibilidad donde negocia el empleador con el trabajador de manera individual. Eso no es negociación, eso es imposición. En los países donde hay flexibilidad cuando el empleador negocia con los sindicatos, no con los trabajadores de manera individual. Entonces yo le pregunto al gobierno, si quiere flexibilidad a favor de los empresarios o quiere flexibilidad en un marco de relación equilibrada entre el empleador y el trabajador. Si eso es así, discutámoslo en serio y eso requeriría fortalecer la capacidad de los sindicatos de ponerse de acuerdo en materia de flexibilidad. Volviendo al primer tema del veto, ¿qué está faltando entonces para que puedan deponerlo y retomar el trabajo conjunto con el gobierno? Nosotros ya lo dijimos, lo que vamos a conversar con el resto de la... Senador José Miguel Insulza mencionó justamente que la ministra no ha pedido disculpas expresamente. ¿Ese es un factor que está definiendo la...? Mira, a mí... ¿O se puede interpretar como una disculpa o retractarse las declaraciones que ya ha hecho, incluyendo la entrevista de ayer? Sí, a ver, la entrevista de ayer y el titular, donde dice no hay relación institucional entre el Partido Socialista y el narcotráfico, es en la práctica un reconocimiento del error. Ella está reconociendo que cometió un error. A mí, para serte franco, ya no sé si me interesa que la ministra entregue una disculpa, porque es el gobierno. Mira, en una época de la década del 90 hubo acusación de consumo de droga en el Parlamento. Fue grave, afectó la dignidad de personas, de autoridades públicas. Finalmente se demostró que era falso. Esas acusaciones habían sido entre actores políticos. Esta acusación es del gobierno de Chile. Del gobierno de Chile. No es de un parlamentario, no es del militante de un partido, es del gobierno de todos los chilenos. Viene del comité político del presidente Sebastián Piñera, que, no teniendo la única responsabilidad, tiene la responsabilidad principal de mantener un tono respetuoso de diálogo al interior del país. Entonces, ¿vale la pena que el Partido Socialista centre su decisión en la disculpa de la vocera de gobierno? Yo creo que no. Yo creo que donde el Partido Socialista tiene que centrar su decisión es si el gobierno está en condiciones de reponer el diálogo, no con el Partido Socialista, con el Parlamento y con la sociedad en base a la verdad y en base al respeto. O sea, que esto no se vuelva a repetir. Y yo creo que ese es un requisito básico en democracia para cualquier gobierno, de izquierda o de derecha, que hable con la verdad y que entienda que el diálogo democrático se hace con respeto. Y el gobierno esa línea la pasó a llevar con bastante gravedad. Bueno, hablemos de la acusación constitucional, que es uno de los factores que probablemente motivaron esas declaraciones. Se ha acusado, se ha mencionado que eventualmente podrían carecer de algunos fundamentos, en otros casos dicen que está plenamente justificado. ¿Cómo lo ve usted que conoce o está dentro de los que están liderando la iniciativa? Bueno, el gobierno siempre pide seriedad y yo creo que, claro, si uno quiere seriedad, lo razonable es empezar el debate de fondo una vez que la acusación constitucional ingresa y que el documento se puede leer. Entonces yo escucho autoridades de gobierno decir, oye, la acusación constitucional no tiene fundamento, pero si la acusación constitucional no ha ingresado formalmente a la Cámara. Entonces eso es hacer un diálogo y un debate poco serio. Bueno, desde el Frente Amplio también mencionaron que tenía que tener seriedad el proceso. Y me parece un requisito razonable que una acusación constitucional tenga seriedad. Es una acusación que tiene que tener fundamentos políticos y también tiene que tener fundamentos jurídicos. Y tiene la tarea, una vez que se presente, de persuadir a todos los actores, porque esto se vota. No todos así de primera están de acuerdo con la acusación constitucional. Y constituir mayoría en la Cámara, en la oposición, va a requerir que la acusación sea suficientemente sólida como para persuadir a aquellos que tienen dudas, para disipar esas dudas. ¿Usted tiene la convicción de que existan los argumentos? Yo tengo absoluta convicción de que la acusación constitucional va a permitir demostrar que se ha infringido la Constitución y la ley. Hay que recordar que cuando uno acusa constitucionalmente a un presidente de la República, la Constitución es muy exigente. Hay que demostrar absolutamente una vulneración. En el caso de los ministros, le quita esa segunda palabra y, por tanto, establece que la infracción a la Constitución y a la ley podría tener poca gravedad o alta gravedad. En ambos casos está habilitada la posibilidad de presentar la acusación y además de destituir
al ministro o la ministra. Usted al mencionar este argumento le está bajando quizá el te digo peso, que te digo que eso dice puede tener poco mérito, pero igual calificar para ser presentado. La infracción a la ley es infracción a la ley, puede ser muy grave, puede ser no tan grave, pero en ambos casos hay vulneración a la ley. Voy a colocar. ¿Y dónde dice ustedes que la ministra es vulnerable? Sí, voy a colocar solo un ejemplo a propósito del debate que se está produciendo los últimos días respecto a la resolución del Consejo para la Transparencia, que son 4 integrantes, que fue un voto dividido, 2-2. O sea, 2 integrantes del Consejo para la Transparencia consideraron que la ministra había vulnerado la ley, que el Ministerio de Educación había vulnerado la ley en cuanto no había respetado las normas de la ley que protege la reserva de los datos personales. Fue dirimido por el presidente del Consejo, José Jaraquemá, que había sido miembro del directorio de la Fundación Jaime Guzmán. Pues seamos francos, sí, él debió haberse inhabilitado. Él tenía un claro y evidente conflicto de interés. Él no votó por proteger la transparencia en Chile, votó para proteger a la ministra Marcela Cubillos, porque un fallo adverso del Consejo para la Transparencia evidentemente la dejaba en una situación muy compleja. ¿Pero usted está atribuyendo ahora, esa intención? La estoy atribuyendo, y la estoy atribuyendo porque creo que hay un claro conflicto de interés, y yo creo que él abandonó su función principal, que era aplicar las normas para garantizarle a todos los chilenos que, mira, la ley es muy clara. Si el Ministerio de Educación pidió los correos de los apoderados con un fin preciso, que era que pudieran postular y que se les pudiera informar del resultado de la postulación al sistema de admisión a los apoderados. Ese fue el fin. Yo, apoderado, fui y entregué mi correo electrónico porque el Ministerio, una ministra, una autoridad del Estado, el Estado de Chile me dijo, entrégueme su correo porque lo voy a usar para este fin. Y finalmente el Estado decidió usarla para otro fin. Debo decirte además que es discutible que la ministra además pueda hacer proselitismo respecto a iniciativas legales que no son leyes porque no han sido aprobadas. Es una opinión política, una propuesta política del gobierno de turno que no ha sido refrendado. ¿Esto por admisión justa? Esto por admisión justa. Entonces, quiero decir que a mí me parece que en materia de la ley de reserva de datos personales, en materia de los decretos y los reglamentos que regulan el Ministerio de Educación, la ministra claramente lo ha vulnerado. Algunos dirán que eso es muy grave, otros dirán que eso no es tan grave. Por eso es que yo hacía la alusión a la Constitución, porque ahí claramente hay un juicio más subjetivo. Sí. Lo que no es subjetivo es que la ley de reserva de datos personales fue vulnerada. Sí, el punto es que se mencionaba en un comienzo que se le iba a acusar, entre otras razones, por lo que estaba ocurriendo con la puesta en escena del nuevo sistema de admisión escolar en la región metropolitana. Finalmente eso parece que queda un poco de lado. Después se había hablado de negligencia en el caso de los va a tener varios capítulos. Irregularidades de servicios locales de educación. Pareciera que eso también queda un poco de lado. No. La acusación va a tener varios capítulos. ¿Pero cuál es el corazón de eso? ¿Qué es lo más grave a su juicio de todos los capítulos que usted ha visto? No tengo el detalle a esta altura, pero íbamos en 5 capítulos, puede que sean un poco más. Pero en este caso usted dice que lo que mencionaba en la transparencia sería lo más grave. ¿O puede haber otra cosa más también? Yo creo que lo más grave es que sistemáticamente se busque no cumplir con las leyes. Y eso va a ser el elemento que configura todos los capítulos de la acusación constitucional. La pregunta es muy simple, también puede ser subjetivo. ¿Es grave que un ministro de Estado diga mentiras, falta la verdad, entregue información falsa? ¿La Constitución protege a los chilenos de que los ministros tengan la obligación de decir la verdad? Bueno, sí, la Constitución protege a los chilenos de que los ministros tengan la obligación de decir la verdad. Entonces, voy a colocar el siguiente hecho, vuelvo a la subjetividad. La ministra afirmó a propósito de la discusión del sistema de admisión escolar una sola afirmación que dijo, miren, ¿saben qué? Aquí hay un muro, una barrera, ¿cierto? Los padres no pueden tener entrevistas a los establecimientos donde postulan sus hijos. Eso en el marco, no de una declaración que uno pudiera considerar un error, dentro de un despliegue de la ministra por todo Chile, la gira, por todos los medios de comunicación, repitiendo un conjunto de aseveraciones para tratar de convencer a los chilenos de una determinada opinión basada en afirmaciones que no son verídicas, que no son verdad. Quedó claramente demostrado que esa afirmación de la ministra que reiteró era falsa, porque la ley permite que los apoderados puedan ir y pedir una entrevista a un establecimiento educacional donde están postulando. Entonces, la gente toma decisiones, 17 millones de chilenos toman decisiones en base a la información que le entregan las autoridades del Estado cuando afirman algo en la televisión, cuando afirman algo en un medio escrito.
¿Por qué la gente va a dudar de lo que dice un ministro? ¿Por qué va a tener que ir a verificar si es que está diciendo la verdad? Imagínate nosotros asentáramos en Chile que cada vez que habla un ministro teníamos que ir a ver si está diciendo la verdad. O sea, ¿de qué Estado estaríamos hablando? Los ministros tienen la obligación constitucional de decir la verdad y a nosotros parece que sistemáticamente la ministra ha buscado entregar afirmaciones que son completamente falsas y eso yo creo que también es un hecho que algunos dirán que es muy grave, otros dirán que no es tan grave, pero claramente es un hecho que vulnera el principio de probidad establecido en la Constitución y que es un mandato obligatorio para los ministros de Estado. El cronograma de esta iniciativa está pensado, este jueves 5 de septiembre van a presentar el escrito. 5 de septiembre se va a presentar el escrito y te quiero dar un argumento más. ¿Ya? ¿Ah? La ministra se ha jactado de que fue al Ministerio Público por supuesta irregularidad en los servicios locales de educación y me parece muy bien que lo haga. Me parece muy bien que lo haga. Entre otras cosas porque funcionarios depositaron recursos públicos en cuentas personales. Sería bueno saber si lo que afirmó la contadora auditora, una de las que está acusada de cometer esta irregularidad, es efectivo, porque ella dijo, tuve que hacerlo porque en el servicio local, si yo no hacía eso, no había con qué pagar el agua. No había con qué pagar los servicios básicos, no había hacer cómo funcionan las escuelas donde van niños de Chile. Bueno, eso está ocurriendo en este gobierno, no en el gobierno pasado. Claro, entonces, que eran autoridades que todavía venían del gobierno anterior, pero en el fondo si hay un problema de fondo, como dice usted, tenemos que saber. Hay un control, es la forma como tenemos que destinar los recursos. La ministra, una vez que asume de ministra, tiene un mandato constitucional y tiene la obligación de control jerárquico. Si algo funciona mal en su ministerio, ¿de quién es la culpa? ¿Le vamos a echar la culpa al ministro de hace 3 años atrás? No, pues, es culpa de ella es la que está gestionando el Ministerio de Educación. Yo creo que eso también es muy grave, porque lo que se está reconociendo, y habrá que verificarlo, es que en la práctica hay establecimientos educacionales que dependen de los servicios locales de educación, porque por mala gestión, por mal control jerárquico, tiene alumnos eventualmente hasta sin servicios básicos. ¿Cómo sigue la discusión de los otros proyectos que están en este minuto negociándose en el Congreso? Va a ser muy interesante. Yo espero que el gobierno... tributaria que ya salió de... Sí, la reforma tributaria se fue al Senado. El gobierno ha advertido, y no me parece mal, que quiere colocarle prioridad a la discusión de la reforma al sistema de pensión, y me parece bien. ¿Hay disposición para avanzar en eso? Absoluta disposición. Sí creo que es exagerado lo que planteó el ministro Blumel, que dijo que quería despacharla de la Comisión de Hacienda antes del 18 de septiembre. Estamos discutiendo... O sea, para que el alza pueda regir a partir de... Sí, pero estamos discutiendo un proyecto que va a modificar uno de los principales temas de seguridad social en Chile. 3 millones de chilenos que hoy día están jubilados, 3 millones más que van a jubilar en los próximos 20 años. De eso estamos discutiendo, de cómo afectamos su vida, y eso no se puede hacer en un par de días. Solo decirle al ministro lo siguiente, que hay que discutir en serio, porque a los que tienen pensión hoy día de más de 317.000 pesos y que por tanto quedan fuera de lo que se llama pilar solidario, el gobierno en el proyecto de ley solo está considerando los denominados bonos de clase media. En el caso de los hombres, para acceder al bono de clase media está pidiendo 22 años de cotización. Quiero decirle al ministro que cerca del 30-40% de los trabajadores chilenos, hombres, no tienen más de 22 años de cotización y por tanto quedan fuera del bono de clase media. Si alguien tiene 25 años de cotización, 3 años más de los 22, el bono de clase media le significa 12.000 pesos de aumento de la pensión. Eso es lo que los chilenos están esperando en materia de reforma del sistema de pensiones. Eso es lo que le está ofreciendo el gobierno del presidente Sebastián Piñera a los chilenos que están esperando mejora en su sistema de pensiones. A las mujeres le pide 16 años de cotización. El 50% de las mujeres chilenas tienen menos de 16 años, en realidad tienen 12. O sea, el 50% de las mujeres chilenas de clase media no tienen aumento de sus pensiones. Y la otra mitad que sí tiene, si es que tiene 20 años de cotización, que son pocas, significa que en la práctica va a tener unos 20.000 pesos de aumento de la pensión. Eso es lo que está ofrendo el gobierno del presidente actual. Sebastián Piñera. Que se está apostando que cada día se reduzca. Pero es que justamente cuando tú me preguntas, ¿la oposición, el Partido Socialista, tiene voluntad de llegar a acuerdos? Sí. La pregunta es, ¿el gobierno tiene voluntad de mejorar lo que le está proponiendo a los chilenos? ¿Y si hay recursos para porque si el gobierno no... Claro, nosotros nos hemos propuesto una fórmula, porque el gobierno insiste en el régimen de capitalización individual, ya sea privada, en el caso de la AFP, o en el caso de la entidad pública, en ambos está ofreciendo un régimen de capitalización individual. ¿Su gobierno presentó un proyecto que estaba más o menos en la misma línea? No estaba en la misma línea porque, debo decirte que de 5 puntos, habían 2 puntos que se destinaban a un fondo solidario, un seguro solidario colectivo, que este proyecto carece de eso. Y uno de los temas de fondo, creemos nosotros, es que hay que crear un seguro solidario colectivo. Porque ¿sabe lo que permite eso?
En el proyecto de Bachelet, lo que permitía esos 2 puntos era aumentar en 20% el monto de las pensiones, de una manera solidaria. Bueno, nosotros estamos proponiendo al gobierno que también coloque 2 puntos de solidaridad, porque eso permitiría mejorar más las pensiones y a más gente. Y yo espero que el gobierno, así como nos pide disposición a conversar, también tenga disposición a conversar. Tenemos una noticia en desarrollo. Finalmente, diputado, usted como diputado, una pregunta respecto a unas declaraciones, una carta con afirmaciones del embajador de China en nuestro país respecto a una visita, una reunión en realidad que había tenido el diputado Jaime Belolio con un activista en Hong Kong. Dice que se reunió con la persona equivocada, hace críticas que es un matón político, cosa que por supuesto fue respondida por el diputado Jaime Belolio. ¿Qué le parece a usted que embajadores de otros países se inmiscuyan de alguna manera con quienes ustedes se pueden reunir o qué pueden hacer? Yo tengo un profundo respeto por la labor parlamentaria y no solo por la labor legislativa, sino también por la labor diplomática en el ámbito parlamentario. Y el diputado Belolio, cuando va a otro país, puede reunirse con quien estime pertinente. Y desde esa perspectiva, al contrario, me parecen impertinentes las declaraciones del embajador. Yo creo que los diputados de la República de Chile, que viven en un régimen democrático, tenemos el derecho de, cuando concurrimos a un país, reunirnos con los actores políticos, los representantes de ese país o con los dirigentes sociales que estimemos. Y yo creo que colocar limitación a eso es un error, y las declaraciones del embajador también considero que son un error. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, diputado. Muchas gracias. Estamos a estar pendientes en qué ocurre aquí el jueves. Muy bien, yo también. Lo dejamos invitados a que siga junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.